Estás manejando y de pronto el vehículo de adelante frena intempestivamente y tú, ¡pum! Y ese al de adelante. Choque por alcance múltiple. ¿Cómo funciona tu seguro vehicular en esos casos? ¿Solamente pagas la reparación de tu vehículo o habrá alguna cobertura de tu seguro vehicular que pueda ayudarte con la reparación de esa responsabilidad que ahora tienes por los carros que hiciste daño? ¿O acaso ellos mismos con su seguro vehicular lo podrán hacer? Estás tranquilo saliendo después de una reunión y tu carro ya no está donde lo estacionaste. Robo de tu vehículo. ¿Qué hacer? ¿Cómo funciona tu seguro? ¿Tendrás que pagar alguna parte del costo de ese vehículo? ¿Te darán el valor comercial? ¿Cómo funcionan en esos casos los seguros vehiculares? Fin de semana estás haciendo tus planes y de pronto te ves inmerso en un accidente de tránsito. Y hay lesionados, personas que se han visto dañadas por este accidente. ¿Cómo funciona en estos temas? ¿Qué asesoría te da la compañía de seguros de tu póliza vehicular para poder enfrentarte a todo este proceso que se viene? Definitivamente necesitamos los tips de un especialista. Y esta noche en el podcast de seguro, el convocado Guillermo Tan, un especialista en varias materias de seguro, pero que hoy se pondrá el overol de los seguros vehiculares. Se sentará en esta silla y nos dará los tips de qué hacer y qué no hacer en los momentos de la verdad, en el momento del siniestro, para que tu póliza funcione de manera eficaz. Podcast de seguros. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast de seguros, un episodio más en nuestra sección Los Convocados. Y hoy tenemos un convocado literalmente de lujo. Amigo mío personal, lo conozco de muchos años, puedo dar fe de su trayectoria, de su profesionalismo y además de lo importante de información que nos va a dejar hoy en este episodio. Así que voy a presentar sin más preámbulos y luego hablaremos un poco más de quién es él, a mi querido amigo Guillermo Tan. Hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Dani, ¿qué tal? Gracias por esa introducción. Te quedo muy agradecido de estar acá también y feliz de poder compartir contigo. Qué bueno, Guille. Mira, para que nuestros invitados del podcast se sientan bien, normalmente suelo hacer una introducción breve y luego doy pase a que él también se explaye un poco más en quién es. Así que hice mi chamba y le pregunté a la inteligencia artificial que ahora está de moda, ¿quién es Guillermo Tan en el Perú? Y quiero leerte para que tú me digas qué tan bien o qué tan mal se relata acá y tú complementes pues lo que naturalmente quieras decirnos en primera persona. La inteligencia artificial, nos dice que Guillermo Tan en el Perú es un profesional con una amplia y reconocida trayectoria en el sector de seguros, en muchos de los ramos de seguros que existen, salud, vehicular y otros. Su carrera se ha enfocado en diversas áreas, destacando, por ejemplo, en algún momento su especialización en seguros vehiculares. Además, Guillermo es corredor de seguros, autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿correcto? Y traslada en esta función su amplia experiencia justamente en el mercado de seguros, tanto en seguros nacionales como internacionales. ¡Wow! La IA ha hecho su trabajo. Ha tenido más de 20 años dedicado a uno de los rubros que probablemente hoy va a ser materia de la conversación, como son los seguros vehiculares, pero además ha ocupado cargos como gerente de placement de vehículos y líder de seguros vehiculares en Marsh, un corredor muy importante de seguros en el Perú. También ha sido gerente técnico en Qualitas, compañía de seguros SA. Además, ha tenido un rol gerencial en una IAFA, que es una institución privada que brinda servicios de salud, la IAFA San Pablo, ¿no? ¿Correcto? Donde ha demostrado su capacidad, liderazgo y gestión en instituciones del sector. Y actualmente, Guillermo Tan, esto es nuevecito, nuevecito, noticia de último minuto, nadie la sabe. Actualmente Guillermo Tan está a cargo de la dirección general de un corredor de seguros que tiene casi 50 años de trayectoria en el Perú. Esta posición lo consolida como una figura clave en la industria de los seguros del país.
¿Qué opinas, Guillermo, de lo que la IA nos ha dicho de ti? Y nada, en primera persona, ¿quién es Guillermo Tan? Bueno, gracias a ti por la búsqueda y también a la IA por recoger datos que están en la web, ¿no? Y que forman parte de lo digital que hoy en día todos usamos. Correcto. Lo que la IA quizás no ha recogido es que empecé muy joven, a los 21 años cuando yo recién salí de la universidad. 21 Es años. correcto. La IA no ha recogido que empecé en una área de cobranzas, Ok, ¿no? Compartiendo lo que en ese momento había que atender a los corredores de seguros. Empecé en una compañía de seguros cuando yo hace 35 años no sabía ni siquiera que 35. existía la industria de seguros, ¿no? Como muchos, Eh, ¿no? Que llegamos así. Así es, ¿no? Y entonces, pero llegué para quedarme para siempre en los seguros, es parte de lo que hice en algún momento y me fue gustando y me fue gustando, ¿no? Ok. Entonces, la IA quizás tampoco nos comenta un poco de tantas personas que pude haber conocido en ese camino, de tantos equipos de los cuales conformé, ¿no? Como parte integrante del equipo, o de tantos equipos que pudimos también haber formado desde otras posiciones, ¿no? Ok. Entonces, un enriquecimiento muy grande desde que yo fui parte del área de administración y finanzas de la compañía de seguros Sulamérica, donde Sul América. Sulamérica Seguros, la transnacional brasilera, en donde yo llegué cuando tenía 21, como te digo. Bueno, ahí te conocí, Es justamente en esa correcto, compañía de ¿no? seguros. Es correcto, ¿no? Pero yo no empecé en las áreas de seguros, yo empecé en el área de administración y Ok. finanzas, ¿no? Incluso mi mentor, a quien le mando un saludo, Gilberto Pérez, Don Gilberto Pérez. Saludos así también, don es, ¿no? Gilberto. Hasta el día de hoy comparto con él muchas cosas, luego de 35 años, y él es un especialista en finanzas y fue el gerente financiero. Entonces, mis inicios van un poco por ahí, por Ok. las finanzas, por la administración, por los temas de presupuesto, de estados Ok, ok. financieros. Y bueno, eso fue la base para poder luego entrar a los seguros, ¿no? Ok. Y ya quedarme para siempre en la parte técnica, ¿no? Y digamos, y en la Cuando uno entra ya parte, no sale, ¿no? perdón, Cuando uno entra ya no en sale. seguros ya tú entras, ya no sales. Y bueno, gracias a Dios me ha tocado ver diferentes áreas en las compañías de seguros y en el sector seguros, o sea, Ok. administración, finanzas, operaciones, área técnica, he trabajado en el área comercial, ¿no? Ahora también ya estoy a cargo de, junto con el gerente general de la empresa, en la dirección también de un corredor de seguros, en donde hay que ver todo, ¿no? Entonces, eso pues me empapa cada día más de poder hacer más funciones, pero gracias a Dios en un mismo sector que es el En el sector sector de la seguro. industria de los seguros. Así es. Guille, y con tantos años de trayectoria en una industria que es apasionante, que es vertiginosa, que como bien lo has descrito tú, el que entra probablemente ya no sale, el índice de retención de los que entran al mundo de los seguros debe ser 99%, por ahí algunos quizás no le encuentran ese kit, ese gustito que le hemos encontrado nosotros. Con tanta trayectoria, tantos años y ya como dice el dicho, con tantos kilómetros recorridos, hoy por hoy en tu vida, hoy, en septiembre del 2025, ¿cuál crees entonces que ahora es tu propósito en la vida con todo esto? Bueno, septiembre del 2025, lo único que a mí me mueve el día de hoy, el propósito de vida que tengo el día de hoy, en general, no solamente como persona, sino también en específico en los seguros, es compartir todo lo que he podido aprender hasta el día de hoy y brindar a todas las personas con las cuales yo pueda relacionarme mi experiencia en cuanto a lo que yo he realizado, tanto en los seguros como en lo que he podido hacer como persona. Como persona? Y ese es mi propósito, Correcto. compartir, compartir y seguir compartiendo. En esta vida, cuando uno tiene personas a cargo, impacta en personas también, ¿no? El tema del liderazgo es un tema que impacta de persona a persona. Pero ahora que hablas de compartir, Guille, yo creo que se nos está olvidando tanto a ti como a mí, a la IA, un rol también importante que tú desempeñas, que es el rol educativo. Correcto. También he tenido la oportunidad de ver algunos posts tuyos en tus redes sociales brindando cursos dentro de la escuela de seguros. Ujú. Entiendo que ahí ya
hay un nivel de especialización probablemente en algún rubro en el que tú te has desarrollado también en ese ámbito como es la parte educativa. Así es. Bueno, casualmente hablando de compartir, más o menos hace unos 10 años atrás, en una motivación de querer compartir lo que hasta ese momento estaba aprendiendo, ¿no? Me acerqué a PECOSE, que es la escuela, perdón, la Asociación Peruana de Corredores de De seguros, Seguros, ¿correcto? correcto, que tiene una escuela para formar a profesionales en seguros y tuve la posibilidad de que me admitieran como profesor, ¿no? En base a la experiencia que yo había traído. Y hasta ese momento yo había desarrollado una carrera en los seguros vehiculares, ¿no? Entonces creí que ese curso podía yo compartir lo que hasta ese momento había aprendido y bueno, dicté y empecé a dictar el curso de seguros vehiculares y entonces por ahí también pude transmitir lo que yo creía que podía ser de interés y que le podía agregar valor a las próximas generaciones que estaban en los seguros, ¿no? Entonces, nunca le hice más que el mismo enfoque que yo creía que era el conveniente, ¿no? Ok. Digamos, no bajé un curso de ningún lado, no repliqué una presentación anterior. Hay un Tan- enfoque personal entonces de experiencia y de conocimiento. lo sentí así, porque creía conveniente que yo transmitiera mi experiencia. Ok, de Y algún día les dije a los alumnos, ¿no? En el primer día de clases, ¿no? Yo no soy profesor. O sea, yo no estudié para ser profesor, acuerdo. pero sí creo que puedo transmitir, y todos podemos transmitir de diferentes formas, lo que hemos aprendido hasta el día de hoy en nuestras vidas. Exacto, Todos tenemos algo que transmitir. así es. Entonces, eso fue lo que les dije, Ok, que yo venía a transmitir mi experiencia, no en modo profesor, sino en modo un profesional que estaba en la industria de los seguros, que había hecho una carrera en los seguros y que me había hasta ese momento especializado en un ramo y que alrededor de eso me podían preguntar lo que lo ellos que consideraran conveniente y yo poder absolver sus dudas. mándale un saludo entonces a tu cámara ahí, a todos los que han sido tus alumnos en algún momento en la escuela de seguro, pues. Ahora que te van a ver en el podcast. Bueno, pues un saludo para todos los alumnos con los cuales pude compartir en clase. Gracias también por haberme escogido padrino en un par de oportunidades. La verdad que fue quizás de las mejores experiencias que yo he podido tener en mi vida profesional y específicamente como profesor en la escuela, ¿no? Bueno, si tú has sido alumno de Guille en algún momento, tienes que darle un like a este video, ¿no? Y tienes que suscribirte al canal, porque eso hace que profesionales como Guille separen un espacio de su día, de su mañana, para poder estar aquí y justamente compartir conocimientos. Muy bien, Guille, mira, de manera muy inteligente me voy a colgar de esa última parte que nos has contado que tiene que ver con la especialización que tú has generado en la vida y que transmites conocimiento en el tema de los seguros vehiculares, ¿correcto? Entonces me quiero colgar de esa parte de la amplia trayectoria que tienes en seguros y me gustaría entonces que este podcast esté dedicado como especialista que tú eres en un buen segmento a ayudar a todas aquellas personas que tienen un vehículo de cualquier tipo o incluso un negocio que tiene que ver con una flota vehicular a su cargo y sacarle el jugo. Vamos a aprovechar hoy a Guille aquí en trasladarle algunas preguntas del sector seguros, vehicular específicamente, para que nos ayudes con tu sapiencia y tu experiencia, pues, Guille. ¿Qué te parece? Entonces, yo he desarrollado, he hecho mi tarea y he desarrollado algunas preguntas temáticas que podrían llevarnos a muchas personas a salir de este podcast con algo que de repente no sabemos, incluso en situaciones de la vida diaria donde podamos estar en la necesidad de usar un seguro y es donde probablemente menos recordamos en ese momento. Pero estoy seguro que con este podcast, por lo menos un ABC de los seguros vehiculares. Me gustaría entonces hacer eso. ¿Qué opinas? ¿Podemos? Me parece genial. Hablaremos de una manera simple y sencilla para que quienes nos van a ver y quienes nos van a escuchar, pues sepan que el seguro es bastante sencillo también de entender y que les sea mucho más práctico también conocer, ¿no? Perfecto. Mira, Guille, yo he separado mis preguntas en tres bloques. El primer bloque lo quiero enfocar en el panorama del parque automotor, ¿correcto? En nuestro país, en el Perú, y las situaciones o riesgos asociados que esto va generando. Tener un vehículo
ya representa una responsabilidad. Entonces, mi primera pregunta es, poniendo en contexto el parque automotor, ¿no? Peruano, que está, digamos, en crecimiento, viendo, digamos, cifras anteriores, quiere decir que más personas están comprando vehículos. ¿Cómo ha evolucionado la venta de vehículos nuevos en los últimos años en el Perú, donde probablemente las marcas chinas han empezado a marcar una tendencia especial? Perfecto, Dani. A ver, yo tengo un concepto. El seguro vehicular existe porque existen el vehículo y el riesgo o el accidente, Ok, ¿cierto? ok, Hablemos del vehículo. ok, Si no hubiera vehículo, pues obviamente no hubiera un seguro vehicular. ok, ok, Entonces, hablemos un poco del parque automotor peruano. Tú me preguntabas por el parque automotor peruano. Actualmente son más o menos 2,5 millones de vehículos, ¿no? Pero en los últimos 10 años, por lo menos, nosotros venimos teniendo una venta de vehículos nuevos, ok, aproximadamente de 170.000 vehículos por año en promedio en los últimos 10 años. ok, Más o menos, ese ha sido el promedio en los últimos 10 de años. acuerdo. Pero si nosotros nos remontamos hacia hace 25 o 30 años atrás, el mercado de vehículos nuevos vendía 15.000 Ok, vehículos. Hoy día estamos hablando de 170.000. Es un crecimiento más de grandísimo. 10 veces. Correcto, pero porque también veníamos en un momento donde no teníamos una penetración de vehículos nuevos en el Perú. Ok, Entonces, entiendo. claro, crecer desde muy bajo siempre es importante y entonces los números son cada vez más altos. Correcto. Pero a estas alturas, donde ya vendemos a razón de 170.000 vehículos, pues obviamente los crecimientos son más cortos en términos porcentuales, pero igual son 170.000 vehículos que se venden diariamente. Ahora, como país a nivel latinoamericano, nosotros somos uno de los países que menos vehículos vende. A cara. Para que tengamos una idea, Chile vende casi el doble que nosotros en vehículos nuevos, cerca de 340, 320.000 vehículos. Argentina vende 2 veces y media lo que vende el Perú, Ok, 440.000 vehículos. ok. México vende el 80% más, Bueno, perdón, 8 veces más lo que México es vendemos un nosotros. monstruo también, pues, en la Ocho región. veces más lo que vende el Perú. Correcto. Y ya hablarte de Brasil, ya estamos hablando de otras Mejor no, dimensiones. porque vamos a llorar. Es correcto, pero ahí hay una particularidad. Mientras en Perú el 23 o 25% de los vehículos nuevos se venden mediante un crédito vehicular o un financiamiento vehicular, en otros países, como en Chile, la tasa de penetración del financiamiento es mucho mayor. Ok, Y eso ayuda a que la industria de los seguros tenga una mayor penetración correcto. y evidentemente ayuda a una mayor cultura, Ok. ¿cierto? Te he puesto Chile como un ejemplo de una alta tasa de penetración, ¿no? Que incluso puede llegar a superar el 80%, ¿no? Pero países como México, Brasil, tienen unas tasas de penetración también bastante altas, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se desarrolla la venta de vehículos nuevos en la región. Y en ese parque automotor que va en un crecimiento importante, ¿cómo sientes tú que la presencia de la marca china empieza justamente a eso, a tener presencia? A ver, O estoy hablando de repente de volúmenes chiquitos versus las marcas tradicionales mm, japonesas, americanas. no, 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 no estamos hablando de volúmenes pequeños, y menos ahora en el 2025 y más aún con un puerto de Chancay en donde van a llegar muchos más vehículos chinos, ¿no? Exacto. Pero esto habría que dimensionarlo o remontarlo a lo que era hace 25 años. Ok. Y estamos haciendo digamos, estamos comentando dentro del contexto de los seguros. Hace 25 años, el carro chino en el Perú era un vehículo no solamente que no tenía penetración, Ok. que se vendía muy poco, que teníamos un problema de stock de repuestos, pero que nada de eso hoy tiene semejanza con lo que hoy es un vehículo chino en el Perú. Ok. Ok. No estoy diciendo que sea al tope como una marca japonesa que hoy día pues tienen 50, 60 años en el Perú o quizás más, o como las marcas coreanas que ya tienen bastante penetración en el Correcto. Perú, pero las marcas chinas cada día tienen un mayor posicionamiento, no solo en el Perú. Hoy en el Perú, en el top 10 de los vehículos que se venden, por lo menos 3 a 4 marcas chinas ya son parte del top 10.
Ah, ¿correcto? Pero si tú ves en el mundo, la marca VIP ha tenido una penetración inmensa y se dice que casi el 35% de las ventas en otros países fuera de China son marcas chinas ok, a ok, nivel global, ok. O ¿no? sea, 30-40%, 3 de cada 10, estamos hablando de casi 40%. A nivel global, Wow, es un ¿no? target gigante. Entonces, las marcas chinas han salido al mundo y han penetrado en diferentes países con mayor o menor grado, Ok, correcto, al día de hoy. ok, Ecuador tiene una alta penetración de venta de vehículos chinos, wow. ¿no? Y Ecuador está acá al costado nomás Sí, de Perú. pues. Bien, Guille. Entonces, ya nos has pintado la cancha del panorama, ¿correcto? Teniendo esta visión que has planteado del parque automotor, ya yendo justamente a la compra del vehículo, individualizando la situación, ¿qué tipo de riesgos representa tener un vehículo? ¿Y cuáles de estos riesgos que representa tenerlo pueden ser transferidos mediante la muy conocida gestión de adquirir una póliza de seguros? Bueno, cuando uno conduce un vehículo, ¿no? Está expuesto a diferentes riesgos, ¿no? En primer ¿Correcto? lugar, digamos, eh, que el vehículo tenga un daño, ¿cierto? Pero al final, cuando tú le generas un daño a tu vehículo, tú sabes hasta cuánto puedes perder por tu vehículo porque sabes cuánto te costó. Puede ser que se te rompió un faro o puede ser que te chocaste de manera frontal o te chocaron en la parte posterior. Ok, El tema es que cuando tú conduces un vehículo, tienes en riesgo poder generar también daños a una persona o daños a una propiedad. Y ahí es donde tú no sabes cuál es la magnitud del daño que tú puedes generar. ok. Y ahí es muy importante poder asesorarte de la mejor manera para que tú puedas tener una cobertura adecuada en lo que se llama la responsabilidad civil. Entonces, ya Por el vamos. daño que yo genero con mi vehículo a otras personas o bienes. Correcto, Ok, ¿no? Y la otra cobertura que tú también puedes amparar en una póliza de vehículos es la cobertura de accidentes personales para ocupantes en el los que vehículo. están dentro del Es vehículo. correcto, ¿no? Y que eso va siempre en adición al SOAT, Ok, ¿no? ok. Entonces, tenemos al vehículo, los daños que se pueden generar con tu vehículo o los daños finalmente que se puedan generar a las personas que van dentro del vehículo. Dentro del vehículo. Entonces, llevando una de estas situaciones que tú planteas, me quiero concentrar en una que es probablemente de las más lamentables, lo que uno ve cuando hay un accidente de tránsito, que son los daños a las personas, Ujú. ya sea adentro o ya sea afuera, como tú has planteado. Ese es un tema que termina siendo probablemente una de las situaciones más dolorosas para los que afrontan un accidente de tránsito. ¿Tienes alguna cifra sobre esto? ¿Qué nos puedes decir de estas estadísticas de accidentes per se donde hay lesiones físicas? ¿Y cuáles crees tú, en tu experiencia, que son las principales situaciones que derivado de esto terminan teniendo cobertura en el seguro y cuáles no terminan teniendo cobertura en el seguro, a pesar que estamos hablando de una misma situación, un accidente con lesiones? Bueno, ok. Existe información oficial en donde nosotros podemos tener toda la información que acá estamos comentando, ¿no? A nivel de accidentes, en el Perú, hoy día más o menos existen información de que fallecen 3.300 personas al año Wow. y que hay más o menos 80.000 accidentes por año, ¿sí? Entonces, tú tienes ahí un número bastante alto de Sí, claro. accidentes, ¿correcto? Y que si tú comparas en los últimos años, ese 80.000 también se va manteniendo. ¿Qué 80 significa? mil accidentes. Al año Ok, aproximadamente. Si se mantiene, ¿qué significa eso? Que no está bajando la tasa, que todos los esfuerzos de prevención todavía no están dando los resultados deseados, ok. ¿correcto? Entonces, tenemos 80.000 vehículos, perdón, 80.000 accidentes al año aproximadamente. Tenemos más o menos 3.300 muertes al año y que tenemos que evidentemente trabajar todos los que estamos
en el ecosistema del transporte, ¿no? Para buscar la reducción de la misma, ¿no? Y dicho esto, con ese contexto, hay que identificar también que cuando uno va a las causas de los accidentes, de manera primaria encuentra todo lo que es la imprudencia, el exceso de velocidad en mayor porcentaje, pero todavía se mantiene también accidentes por ingesta de alcohol en el orden del 5%, y luego en diferentes, digamos, causales. Pero si te das cuenta, la imprudencia, el exceso de velocidad, la ingesta de alcohol, todas están relacionadas a la persona. A la decisión que tiene uno de manejar en exceso de velocidad o tomarse unos tragos y manejar. En conclusión, es la misma persona la que genera el daño. Correcto. Porque pueden haber accidentes que son causados también de repente por el propio diseño de la vía, ¿correcto? Pero son los menos, no son los más. Entonces, ahí hay un tema de prevención que hay que trabajar, ¿no? Y aquí también es sumamente importante comentar un tema en particular, sobre todo para las personas que tienden o quieren comprar un seguro vehicular. Si estamos expuestos, y lo dicen las estadísticas, que hay un alto porcentaje de los causantes de los accidentes es la propia persona, entonces estamos expuestos a que tenemos que reparar o resarcir o tenemos que indemnizar a quienes le hagamos daño. Un daño, Y exacto. lo dice el Código Civil en el Así es. artículo 1969 y en el 1970, que quien causa el daño con un bien riesgoso, sea por dolo o culpa, ¿no? Está obligado a indemnizar. Correcto. Es decir, si en el 90, 80 o el alto porcentaje que fuera, vamos a ser responsables como personas, significa que vamos a tener que reparar o resarcir. Correcto. Entonces, es importante tener la cobertura de responsabilidad civil. Dentro del plan del seguro vehicular. Así es, ¿no? Y que o puedes hasta comprar una póliza que solo te cubra la responsabilidad Ok, civil. o sea, si tengo un Volkswagen viejito, un escarabajo, Así es. de todas maneras eso no me exonera de que pueda causarle daño a alguien. Mi póliza de responsabilidad civil vehicular, aunque bueno, y el carrito ya, pues yo, si se choca, yo mismo lo arreglo, pero lo que tú dices es muy importante, porque estoy previniendo poder tener la capacidad de resarcir el daño que pueda hacer con ese vehículo que estoy manejando. Sin duda alguna, ¿correcto? Exacto, Porque ya está demostrado que las estadísticas lo dicen, que vamos a ser como conductores, como personas, los responsables. correcto. Entonces hay que saber que vamos a tener que indemnizar a la persona que hemos dañado o al bien que hemos dañado o al propietario, mejor dicho, y en caso de eso necesitamos tener una cobertura de responsabilidad civil, Correcto, ¿no? correcto. Pero igual ya nos has ido soltando algunas frases que nos llevan a la conclusión de qué cosas un seguro de este tipo no cubre, como por ejemplo que el accidente suceda habiendo yo ingestado alcohol o que tenga un tema de repente de imprudencia temeraria. Y probablemente vamos a desarrollar un poquito más eso que se llama exclusiones, ¿verdad? Correcto. Ok, Guille. Bueno, interesante lo que venimos viendo hasta acá. Una última pregunta en este bloque de lo que es el panorama general. Hablemos del vehículo, ¿correcto? De mi propiedad. Esa propiedad también puede ser sujeta de un robo parcial o total o del daño propio, como mencionas tú, en el propio accidente, en el mismo Ujú. accidente. ¿Qué datos manejas sobre la problemática de los robos vehiculares? Específicamente quiero ahondar en ese punto y si hay algunas marcas o modelos que son más preferidas por quienes tienen estas malas costumbres. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos también en el Perú un alto índice de robo y al año más o menos se roban unos 10.000 vehículos que están denunciados, ¿no? Y que hay estadísticas sobre eso. Eso es en general, pueden estar asegurados como no pueden estar asegurados, ¿no? Y dentro de eso, las marcas o modelos que más están siendo expuestas a los robos, y de siempre también ha sido la camioneta Hilux, Ok, ¿no? Como una de las camionetas las que preferidas. las preferidas en el sentido de que son las que más se usan también por temas comerciales, para trabajo, entonces obviamente también están expuestas a este tipo de riesgo y son las que hoy ocupan el primer lugar. Después están también algunas marcas y modelos que son bastante comercializadas, como las Kia Ok, o el Toyota Corolla o el Yaris,
¿no? Y que para esto muchas veces en el aseguramiento te piden incluso la garantía de tener el GPS, ¿no? ¿Por qué? Porque ante la alta probabilidad de robo, ¿correcto? El poder ubicarlas a través del GPS es una condición de póliza que en algunos casos hay que tener cuidado de que te lo estén exigiendo y que tú tengas que reparar que eso es una garantía que tienes que cumplir. Pregunta difícil, ¿ah? Pregunta Ujú. difícil. Eso significa que si yo, en el momento en que quiero asegurar mi vehículo, me piden como garantía que mi vehículo tenga GPS, Ujú. ya es una especie de alerta de que mi vehículo está dentro de esa gama de marcas, modelos pediditas para el robo. Es una alerta, sí, pero no necesariamente es una seguridad o alta probabilidad, mejor dicho. Porque, Ok, por ejemplo, también te pueden pedir un GPS porque tu vehículo también es de alto valor, ok, 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 porque es, digamos, muy costoso, ¿correcto? ok, Y entonces, para tener seguridad en el hipotético que pase algo, tener la probabilidad de recuperarlo, correcto, ¿ok? Entonces, no correcto. es que necesariamente ese vehículo Eh, va Sea a el tener un pedido. riesgo o tenga un alto riesgo, De acuerdo. ¿no? Porque bajo el riesgo de robo lo tenemos todo con el vehículo que tengamos, ajeno a la marca, modelo, es una situación que se puede presentar en todo momento, ¿cierto? Correcto. Pero la probabilidad no solamente pasa porque sea, perdón, la obligatoriedad no pasa solamente porque sea alta la probabilidad, sino también puede pasar por el costo. ¿Y por qué roban vehículos, Guillo? O sea, ¿para qué lo usan? Si te das cuenta, en los vehículos que yo te he comentado que son los más robados, a excepción de la Hilux, que es comercial y que es para trabajo, también los demás modelos son vehículos que en muchos de los casos son dedicados a servicio de taxi, Ok, ¿correcto? ok. Entonces, ¿qué pasa? Se venden muchos. Guarda relación la cantidad de robos con la cantidad de ventas, me refiero a los niveles de venta, pero ¿qué pasa? A mayor venta, a mayor probabilidad de uso público, llámese taxi, ¿correcto? Cuando estas personas tienen un choque, no necesariamente tienen los recursos para comprar repuestos. Nuevos, demás. Ya, ok, ¿Correcto? entiendo. Entonces, Sé por porque dónde va. cuando tú necesitas repuestos de colisión, llámese puerta, capot, ¿correcto? Cuando tú chocas. De Exacto, otra manera, no necesitas un repuesto de colisión. exacto. Correcto. Entonces, cuando tú tienes un choque, tienes un evento, necesitas reemplazar esas piezas. Y si no tienes la posibilidad de comprar repuestos nuevos, por la situación que fuera, hay un mercado que puede estar predispuesto a brindarte ese repuesto, Ok. pero que tú no necesariamente no sabes la procedencia. A costa de un robo, Entonces, entonces. se podría, ahí creo yo, Un desde mi mercado negro, opinión, correcto, entiendo. generar un círculo vicioso en donde ante una necesidad se genera esta situación que lamentablemente no Entiendo corresponde, ¿no? que no corresponde. Muy bien, Guille. Me gustó esta parte. Vamos a entrar a un segundo bloque que lo he llamado Entendiendo tu póliza vehicular y sus coberturas. Así que atención, si tú tienes un vehículo, probablemente muchos respondan a esa pregunta, sí, yo tengo un vehículo. Esta parte es específicamente para ti, para que aquello que parece que es una póliza difícil de entender, aquí está Guille para que justamente nos haga el ABC, la traducción, y nos lo cuente ya no en chino mandarín, sino en criollo. Ese es el objetivo de esta parte. Muy bien, Guille. Mi primera pregunta para esto es, ¿por qué es tan importante entender el concepto de valor comercial o valor convenido al momento de contratar y decidir cuál es la suma asegurada que le corresponde correctamente al vehículo que tengo? Perfecto. Y como dices tú, Dani, hablando en sencillo, Exacto. la póliza vehicular tiene tres coberturas principales: el daño material, tu vehículo; Ok, la responsabilidad civil, daños a terceros, personas o bienes; y la cobertura para los ocupantes en accidentes ok, personales. ¿Listo? Luego entrarán los asesores, los especialistas, las aseguradoras al detalle del contrato que ya cada uno lo debería, digamos, comentar, interiorizar. ok, Pero en sencillo es eso. ok, Valor comercial. El valor comercial no es otra cosa de cuánto me costaría un vehículo de segunda si es que yo en este momento quiero salir a comprar. ok, Entonces, un vehículo
Corolla del año 2017. Tiene un X valor, tú comprándolo en cualquier página web, ubicando la información, es un valor comercial. Ok, ¿Listo? Pero el valor convenido a nivel de póliza tiene otra connotación porque está regulado a través de la cláusula de valor convenido, ok, en donde tú tienes la posibilidad de cobrar hasta 20% más del valor comercial ok, sin exceder la suma asegurada indicada en tu póliza. ok, En sencillo, ok, si en la calle el vehículo vale 10, pero la suma asegurada que tú tenías es 13, 10 más el 20%, estamos hablando de 12. correcto. Te van a pagar los 12 y no el 10 del valor comercial que el vehículo tenía, digamos, Interesante. en cualquier momento que tú lo quisieras comprar en la calle, por así Ok, decirlo, ok. ¿no? Y de ahí viene el nombre entonces de valor convenido, Es, porque las dos partes convienen en esa situación que tú planteas. es correcto, Ok, ¿no? Convenimos, y para eso hay una cláusula, y para eso está debidamente acreditado, que no te van a pagar más de la suma asegurada, pero sí 20% más del el valor valor comercial. comercial. Correcto, pero no es que te paguen más porque también a alguien se le ocurrió, ¿no? Ok. Sino que los valores comerciales en la calle son muy subjetivos. Es que sí, pues, Yo puedo claro, creer que mi vehículo vale 20, pero en verdad vale 18. O creo que vale 18, pero en verdad vale 20. exacto, Entonces, como son subjetivos, también hay una, digamos, una probabilidad que hay un rango en donde podamos corregir con ese 20 más menos, ¿no? correcto. Pero siempre sin exceder el valor de la suma asegurada que está indicada en la póliza y sobre la cual tú pagaste la prima. Ok, ok, ¿Ok? de acuerdo. Ok. Ahora, sí es natural que mi prima de seguros cueste un poco más si yo opto por el valor convenido que por el valor comercial. Probablemente, pero para eso también existe el asesoramiento en donde el asesor de seguros puede coordinar, tener con las compañías de seguros las condiciones ya definidas para sus clientes, ¿no? De acuerdo a esos De términos. acuerdo, súper claro. Otra pregunta. A menudo las personas se sorprenden cuando la prima de su seguro cambia, cuando renuevan la póliza cada año. A veces me han contado algunos que sienten que se reduce la prima que van a pagar y en otros casos aumenta y quedan medio contrariados con eso. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, la reducción de la suma asegurada, que es de lo que venimos hablando justamente, con el costo de la prima en una renovación o los siniestros que haya podido tener también justamente con el tema de lo que me va a costar el siguiente año la prima de mi seguro? Correcto. A ver, es posible que que la prima pueda ser un poco menor, un poco mayor, pero no va a ser altamente diferente. Ok, Ni 30% menos, ok, ni ni 30%. 30% más. Ok, Porque los seguros son una mutua. Los seguros obedecen a una acumulación de primas, ¿correcto? En donde muchos aportan para cubrir los siniestros de algunos, correcto. ¿correcto? Entonces, para mantener una mutua, porque se sabe que el valor del vehículo baja cada año, ¿correcto? Por un tema de depreciación, las compañías de seguros tienen los digamos, los sistemas que ajustan el precio en función a la antigüedad, ¿no? Del vehículo, marca, modelo y lo que fuera. Y de acuerdo a eso hacen un factor de ajuste también, Ok, para de alguna manera mantener esa mutua de todos los vehículos para que sigan aportando. ok, Esto obviamente va mucho más atrás en cuanto a los temas técnicos y a todos los temas actuariales, de análisis de datos, de grandes bases de datos de 5 años mínimo para poder digamos, predecir eventos futuros, pero ¿en base a qué? En base a estadísticas del pasado, ok, ¿no? Entonces, esa es un poco la relación, pero no hay grandes diferencias ni hacia arriba ni hacia abajo ok. de un año al otro. Pero sí he tenido un siniestro, eso sí puede impactar en mi prima del siguiente año. Un siniestro, quizás no. Ok. 2 o 3 posiblemente Oh, sí. ok, importante eso que estás ¿Ok? diciendo. Porque un siniestro, primero, ¿de qué siniestro es? ¿Es un siniestro de lunas? Ok, ¿Es un siniestro de faro? ¿Es un siniestro donde me chocaron? Entonces, no necesariamente, de ¿no? Ahí acuerdo, tiene mucho que ver lo que la compañía de seguros también evalúa. de acuerdo. Pero si ya son 2, 3 siniestros, en donde yo soy responsable en los 3 siniestros, en donde los tres son eventos de choques, Ok, entonces la compañía de seguros puede, digamos,
revisar, ¿no? O volver a suscribir ese riesgo, pero para eso también volvemos a la importancia del asesoramiento, ¿no? Ok. Ahí está el asesor de seguros para poder coordinar antes con la compañía de seguros y de acuerdo a la decisión que se tome, poder informar también a su asegurado. Ok, ok. Mira, voy a entrar más al corazón de la póliza vehicular. Hay dos términos que a veces suelen o confundirse o asociarse, incluso a veces usarlo de manera equivocada uno por el otro, que son el deducible y el coaseguro, que son, digamos, términos que están en mi póliza avisándome que yo voy a tener una participación en lo que me represente el costo de un siniestro. Pero te los voy a poner estos dos términos en una situación real. Un chico de 23 años, menos de 25 años, va manejando por la vía expresa y de pronto colisiona con el vehículo que está adelante, por circunstancias X, ¿ah? Puede ser que el otro frenó intempestivamente, puede ser que él se distrajo, pero a su vez, normalmente en estas vías rápidas vemos que cuando hay una colisión hay triple o cuatro choques. Pum, 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 como una cadena de dominó. Y ahí yo he visto mucho, y te soy sincero, me pasa a mí mismo, me confundo mucho cómo se va a repartir este tema de la participación del deducible o el coaseguro. La he tenido cuando yo he tenido un problema con mi vehículo y la tengo clara, pero no necesariamente cuando hay esta situación múltiple de choque. Cuéntanos un poquito cómo funciona ahí la cosa. Perfecto. El deducible no es otra cosa que el porcentaje que a ti te corresponde pagar a la ocurrencia de un siniestro. ¿Ok? Y eso está indicado en las condiciones particulares de la póliza, ¿no? Tu vehículo tiene un deducible, digamos, $150 mínimo o 10%. ¿Ok? Si tú eres responsable, ¿correcto? Y en el caso de que tú chocaste a un vehículo y este impactó a otro y este a otro, pero tú fuiste el responsable, es la suma del total del daño, el 10% el que tú tienes que pagar, mínimo $150. O sea, ¿Listo? mi póliza va a reparar mi vehículo, daño propio, y los vehículos que yo haya como consecuencia de eso dañado. Eso vendría a ser la cobertura de RC que se está activando. Es Y en correcto, ambas voy a pagar los correspondientes deducibles. correcto. Ok, Lo que indique las condiciones particulares de cada póliza, ok. porque pueden variar por marca, modelo y por Interesante, compañía también, interesante. O ¿no? sea, yo puedo tener un 15% de deducible en mi póliza, pero para repararla de él, el deducible puede ser mayor. También puede ser porque de repente el deducible de la cobertura de responsabilidad civil podría tener otro porcentaje Otro también, porcentaje. Ok, claro, ok, ok. ¿no? Entonces ahí hay que verificar. Y en el caso del coaseguro, es coaseguramos. ¿Qué quiere decir? Que tú como usuario, como comprador de la póliza, eres tu propio asegurador, Correcto. ¿correcto? Au- Coaseguro. Así es. Y el coaseguro principalmente aplica para pérdidas totales, Ajá. ¿correcto? Ok. ¿Ok? Principalmente, ¿correcto? En donde, por ejemplo, hay una camioneta que se va a asegurar y te dicen, perfecto, yo la aseguro, pero con un coaseguro de 20%. ¿Qué significa eso? Que tú eres tu propio asegurador del 20%. Que cuando suceda algo, la compañía de seguros te va a pagar el 80% porque tú aceptaste el coasegurar con la compañía de seguros, De ¿no? acuerdo, Es de acuerdo. distinto al deducible, que es el derecho, digamos, en términos sencillos, es el derecho a usar tu seguro. A usar mi seguro. Guille, y en esta situación que te he planteado de choque múltiple, ¿qué pasa si los otros vehículos tienen también su propia póliza de seguro? Bueno, en caso cada uno tenga su propia póliza de seguros, cada uno puede acudir a su compañía de seguros, ¿correcto? Y ser atendido y ya la compañía de seguros decidirá si tiene que reclamarle la responsabilidad a alguna de las otras partes, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, mientras más vehículos tengan su propia póliza de seguros, en estas situaciones múltiples, por lo que tú planteas, el procedimiento final va a ser mucho más fácil cuando todos los vehículos están asegurados. Correcto. Y ahí se aplica lo que es bastante conocido en el sector seguros, obviamente, no necesariamente para el usuario de a pie, es el famoso convenio golpe por golpe que existe entre las compañías de seguros, ¿no? Ok, Para evitar casualmente que entre ellas se reclamen, ¿no? ok, perfecto. Entonces, digamos, eso aligera la atención de la compañía de seguros. Ok, o sea, Ujú. sin entrar a mucho detalle, es una situación que las compañías de seguro, entre ellas, han puesto a disposición en pro
de la rapidez, de la atención y el menos proceso que se tenga que someter la persona. Correcto, y evitar, principalmente también, evitar estar recuperándose entre ellas mismas, Ok, ¿no? Si saben que la otra unidad está asegurada, ¿no? ok, ok, Ujú. perfecto, perfecto. Ahora, vamos a entrar a una penúltima sección que se llama ¿Qué hacer en un caso de un siniestro? A propósito de lo que estamos hablando así. Básicamente consejos prácticos, ¿ya, Guille? La clásica es que una persona cuando choca se pone nerviosa, se olvida de muchos datos, no sabe qué hacer, llama de repente al contacto más cercano y ese contacto más cercano no tampoco necesariamente tiene la información. ¿Cuál sería para ti el ABC, así, un tip simple para una situación? Te voy a poner una situación de choque, una situación de atropello y una situación donde a mí me golpean. No, perdón, me corrijo. Una situación de choque, una situación de atropello y una situación de robo de mi vehículo. Perfecto. En los tres casos, tienes que llamar inmediatamente a la compañía de seguros. ¿Ok? De Ese es forma el inmediata. tip, Digamos, el master tip. Eso es lo el, primero que tengo que hacer. ese es lo primero que tienes que hacer. Ok, Pero todos los que tenemos un seguro, tenemos que actuar como si no tuviéramos un seguro. ok, ¿Qué significa eso? Que en términos teóricos lo primero que tenemos que hacer es ir y asentar una denuncia policial. ¿de acuerdo? Me han chocado, he chocado. Ok, Lamentablemente he atropellado o me han robado mi unidad. Cualquier ciudadano diligente debería hacerlo, de acuerdo. ¿cierto? Ok, Pero cuando tú tienes una compañía de seguros, lo primero que ellos hacen también es asesorar al usuario, porque el usuario de a pie no tiene tanto detalle, no tiene tanto conocimiento. Entonces, inmediatamente va, llama a la compañía de seguros y explica el caso y la compañía lo atiende. Pero hay un tema también, Dani, y tú lo has tocado y por eso quiero precisar. Cuando hay lesionados, lo primero que tú tienes que hacer es preocuparte por la persona a la cual has afectado. ok, ese es un tip importante. Primero, la vida, la salud. Totalmente de acuerdo. En un choque, en un robo, digamos, tú tienes minutos. En lesiones tú no tienes muchos minutos porque tú no sabes el daño que has podido generar, ¿ok? Ni la demora que tú puedas tener en estar llamando, cómo puede agravar la lesión. Ok, Entonces, de manera inmediata, tú tienes que trasladar al herido o a los afectados al primer nosocomio más cercano e inmediatamente después ya hacer todas las coordinaciones de la denuncia policial, ¿no? ok. Pero también es importante comentarte que en el caso de lesiones es condición, digamos, fija el tener que asentar una denuncia policial. Ok, Siempre, ok, porque has ok. causado una lesión y ya eso tiene un proceso de oficio que se inicia, ¿no? Ok, ahora, cuando la policía normalmente viene a estas situaciones, porque probablemente se da aviso y llega el procurador de la compañía de seguros, llega también el oficial de la policía, entiendo yo que ahí es el oficial de policía quien te va a canalizar y el procurador quien también te va a asesorar para que sepas que eso tienes que hacer. O sea, vas a terminar probablemente yendo a hacer esta denuncia ya acompañado por el procurador de la compañía de seguros y por el oficial que está tomando el caso para ir a sentar la denuncia, dar las manifestaciones y todas estas cosas. Correcto. Si hablamos primero de los lesionados, en donde es lo más importante, ¿cierto? Puede llegar la policía, como puede llegar el serenazgo, pero primero tú tienes que hacer el poner a buen recaudo en el primer nosocomio a la persona. Ok, Y si eso tú lo haces primero de que llegue alguien, es mejor. ok, ¿Listo? Pero si llega alguien, evidentemente va a hacer todo lo que eh, diligentemente hablando lo corresponde hacer. ok, Ya cuando tú tienes un choque, tú llamas a la compañía de seguros y dependiendo la magnitud del choque o de los involucrados en el choque, si hay terceras personas, la compañía te puede asesorar para que puedas evitar la denuncia policial porque el daño es menor, porque no hay mayor daño que has originado a otra persona a nivel material, correcto. ¿correcto? Pero eso ya lo define la compañía de seguros a través de la asesoría que te En el brinda, momento. sea presencial o sea telefónica, tú siempre tienes que de alguna manera guiarte del O asesoramiento. sea, no todos los casos tienen que tener una denuncia policial por la poca magnitud o casi el cero daño que se ha causado en el momento. Es correcto, pero
dejando claro que primero llamas a la compañía, O sea, lo autoriza la la compañía. compañía Ok. tiene la prerrogativa de No es una autorizarte. decisión mía. Es correcto, Ok. porque por ejemplo, si a ti te chocan y el tercero es el responsable y los daños son de magnitud, la compañía te va a pedir que pongas la denuncia policial porque es lo único mediante lo cual se inicia el proceso de investigación y la compañía de seguros luego puede repetir contra el tercero que ha originado ese daño. Y Ok. lo dice el contrato, Ok. ¿no? Ok. Porque tú subrogas los derechos a favor de la compañía de seguros. Ok. Y en el caso de robo, es también obligatorio poner la denuncia policial. De ¿Por acuerdo. qué? Porque hay que decir, ¿no?, que el vehículo se ha sido robado y obviamente se tiene que registrar, grabar ese vehículo para que luego tenga siempre ese vehículo en cualquier situación tenga digamos, se graba para que en cualquier momento, si ese vehículo circula por las calles, Alerta. alerta y pueda ser recuperado por la policía, por quien fuera, De ¿no? acuerdo, de acuerdo. Ah, Guille, mira, ya me están llegando preguntas, o sea que está sí, interesante la conversación. qué bueno. Y acá tengo dos que me parecen importantes trasladarte. Una es sobre un caso específico real y el otro es un poco más de personas que tienen dentro de su oportunidad de negocio varios vehículos como Ujú, parte de su core business. perfecto. Mira, si hay lesiones y le dan descanso médico a una de las personas involucradas en el accidente de tránsito, ¿me van a detener en la comisaría? Es correcto, porque ahora se tiene que esperar al fiscal para que pueda él dimensionar, ¿no?, las lesiones y evidentemente si hay alguna necesidad de que se tenga que garantizar cómo esa persona va a ser resarcida, indemnizada, recuperada, ¿no? Si existen todas las condiciones que así lo permitan. Caso contrario, la persona puede quedar detenida. Wow, eso es duro, ¿ah? ¿No? Porque es pasar una noche en la comisaría, ¿Correcto? probablemente, esperando entonces un poco el esclarecimiento final de las lesiones que tenga esta persona. Pero Correcto. basta que le den descanso médico, entonces lo más probable es que eso pase. Si le dan descanso médico a la persona que, por ejemplo, voy a suponer, una moto colisionó con mi vehículo, ¿correcto? En una moto y en un vehículo el que pierde es la moto, por la natural situación del tamaño de los dos vehículos que han colisionado. Y esta persona es llevada inmediatamente al nosocomio, le sacan algunos exámenes de apoyo y dice esguince en el pie, Ujú, 3 días de descanso médico. ujú. Y entonces esta situación ya me pone a mí como conductor del otro vehículo en una situación donde la comisaría lo más probable que haga es retenga mi vehículo y me retenga a mí también. Como te decía hace un rato, ahí la fiscal tiene que discernir, porque en el ejemplo que tú me das, o que yo he entendido que tú me estás Correcto. planteando, es que la moto es el responsable. Sí, sí, Listo. tal cual. Entonces, hay cosas, evidentemente, en ese momento no se va a definir fehacientemente la responsabilidad, De acuerdo. pero el criterio tiene que estar encima porque hay evidencias que la moto ha impactado, ¿correcto? Que la persona, producto de su irresponsabilidad o lo que fuera, impericia, lo que fuera, eh, ha causado el evento, ha resultado lesionado, pero la persona que está en el vehículo no ha tenido responsabilidad. Y en esos casos, posiblemente si tú tienes una póliza de seguros, ¿correcto? Amparado en la responsabilidad civil, todos esos documentos se exponen, ¿no?, para que la persona o el conductor pueda ser liberada. De acuerdo. Posiblemente el vehículo se quede retenido como parte de la garantía de que se va a reponer ante una eventual situación después que defina tu responsabilidad, Interesante. Entonces, ¿correcto? por eso hace que el vehículo sí quizás se termine quedando Pero todo ello sujeto al asesoramiento. Volvemos, ¿de quién? sea del asesor de seguros, Ok. sea de un abogado, ¿correcto? Porque si las pruebas son muy, digamos, evidentes, el vehículo también puede quedarse 1 o 2 días, pero después te lo puede ser entregado, Y ¿no? ahora que mencionas el abogado, las pólizas de seguro también dentro de los beneficios que tienen, ¿te dan alguna asesoría legal como tal? La póliza en sí no cubre la Asesoría defensoría legal. penal. Ok, No cubre la defensoría penal, ok. la La defensoría defensa penal. penal. Así Ok, es, ¿no? Pero pueden haber condiciones en donde tú puedas tener un reembolso por los gastos que tú has tenido a cargo de un abogado penalista ok. por todos los temas penales, pero eso tiene que estar en una condición Especial, particular o o sea, especial de no es póliza. propiamente de las pólizas, No, es algo porque que la uno cobertura, digamos, por defensa penal no está no está. cubierta. Correcto, correcto.
Mira, la segunda pregunta, Guille. Esta es una persona que tiene, dice, 10 vehículos que utiliza en su negocio. Ujú. Me pregunta o nos pregunta, ¿qué es la famosa cobertura de ausencia de control y para quiénes existe este tipo de cobertura especial? Perfecto. Esa es una muy buena Una pregunta. ausencia de control, me pregunto yo primero. Es correcto, es una muy buena pregunta y yo siempre digo, ¿no? Quizás esa es la primera cláusula que yo explico en las clases, En ¿no? las clases, ¿ok? Sí, sí, sí. Es que porque quizás sea no necesariamente la más usada, pero sí es la más conocida, la más famosa, por así decirlo, ¿no? Ok, La cláusula de ausencia de control. Y yo quisiera remontarme un poquito porque nosotros llamamos el espíritu de la póliza, ¿no? O la razón de ser de la póliza. Perdón, de la cláusula, ok. ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la cláusula? Cuidar el patrimonio de una empresa, O de una empresa persona jurídica, jurídica, ¿correcto? importante, ¿ah? El ¿Correcto? tip que está dando es importante porque Así ya está es. segmentando esto a un nicho específico. No Eh, estamos hablando de que yo, Daniel Orbegoso, puedo tener entonces mi famosa póliza con ausencia de control. Ya lo planteaste así. Vuelvo. El espíritu cuando surge la cláusula es a una empresa Ok, para cuidar el patrimonio de la persona jurídica. ok, Hoy te dicen ausencia de control para pólizas endosadas a instituciones financieras. ¿Quién es la empresa de la persona jurídica en este caso? el La banco. institución financiera. Correcto. ¿Listo? Ok, Pero la póliza es tuya como persona. ok, ¿Listo? Pero está cuidando los intereses de la institución financiera que te dio el crédito y ok, eso está correcto, ok, ¿no? Hay que ok. cuidarlo, ¿cierto? Pero yendo a la esencia y volviendo a la cláusula de ausencia de control, está para cuidar el patrimonio de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque tú como persona jurídica, como representante legal o como gerente general de una compañía, tú no tienes el control de lo que tu empleado, llámese conductor, puede hacer en la calle, Ya, ok, ok. ¿cierto? ¿Te refieres a Entonces, manejar mal? ¿Te refieres a pasarte una a... luz roja, Ya, ok, a infringir el reglamento de ok, tránsito, a manejar en sentido contrario al de tránsito, a acuerdo. estar por encima de los 90 kilómetros autorizados por la vía, Ok, o 30 o 40 o lo que fuera. Entonces tú no tienes control, correcto. pero sí tienes control de saber si tu empleado tiene brevete. Ok. Es decir, eso no está cubierto por la cláusula de ausencia de control, porque Interesante. las empresas sí tienen control de a quién le van a dar el vehículo de la empresa a conducir. O sea, no es una cosa total, El título es ausencia de control, claro, pero... pero como toda cláusula, amplía coberturas limitando las demás, Ok, ok, ¿cierto? Y en este caso principalmente pasa por algunas infracciones al reglamento de de tránsito. acuerdo, de acuerdo. Ujú. Entonces, el objetivo de esto es cuidar el patrimonio invertido de una persona jurídica ante la ausencia de control de determinadas situaciones que evidentemente son ausentes a mi control, no aquello que yo sí pueda controlar, como bien lo has ejemplificado, en que tenga licencia y tenga la licencia activa y que Ujú. tenga la licencia de la categoría del vehículo que le estoy dando para manejar, por ejemplo. Eso Correcto. no. Y hay otra condición de la cláusula de ausencia de control, que no le cubre dos veces en una misma vigencia a un mismo conducto. Claro, no vamos a darle, digamos, tan fácil cosas que deben La ser reincidencia. fortuitas, la reincidencia, ¿correcto? Así es. Si entra en contra a este conductor, si entra en contra y como producto de eso tiene el accidente, ¿eso sí entra dentro de la parte de ausencia de control? Ir en Claro, contra. porque está infringiendo el reglamento de El reglamento. tránsito en lo que se refiere a invasión de carril contrario. De acuerdo, clarísimo. Clarísimo también, y hemos respondido dos preguntas entonces de las que nos han hecho acá en vivo. Ahora, Guille, vamos a ir cerrando con algunas reflexiones, ¿correcto? ¿Quién no tiene o conoce el SOAT? Por ahí también el AFOCAT, probablemente más en las regiones. SOAT y AFOCAT están enfocados a la cobertura de atención médica del accidente. Pero esta atención médica, que es, como tú bien lo dijiste al principio del podcast, la que se tiene que activar primero para atender las lesiones, tiene un limitante, dadas en números de UITs. 5 UITs, 21.000 y pico soles, ¿correcto? ¿Consideras que eso es más que suficiente en tu experiencia para poder cubrir justamente la necesidad inmediata de financiamiento para atender las lesiones que en tu experiencia has visto que suelen darse en los accidentes de tránsito? Buena pregunta, Dani, porque el SOAT es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito
de gran alcance. No como debería ser, porque aún el 70% de los vehículos que circulan solo tienen SOAT, el 30% aún no lo tiene y ese es un tema que hay que corregir. Entonces, hoy día, según información estadística, información pública también que se maneja, en el caso del gasto de curación, que cubre hasta 5 UIT, en casi el 99% o 98% de los casos, esas 5 UIT han alcanzado para curar a la persona. Y preciso curar, y pongo énfasis en eso, porque no estamos resarciendo algún lucro cesante, algún daño emergente, solamente lo estamos curando. Ok. Pero un alto porcentaje hoy día es atendido bajo esas 5 UIT. Hay un porcentaje muy bajo que está entre el 1 y el 2% de ese gran número, ¿no?, de accidentados que usa la cobertura de gasto de curación, que no le alcanza, Ok. que es un daño muy severo a la persona y que las lesiones todavía tienen que seguir curándose, ¿no? Y Ok. por ahí hay algunas iniciativas en cuanto al gremio asegurador para que lo que hoy día está en el fondo de compensación del SOAT se pueda utilizar de repente para cubrir algunos casos de manera muy, muy puntual, Muy ¿no? puntual. Ujú. Y ahí la póliza vehicular entonces es un buen complemento, porque Sin, también apunta a poder cubrir esa parte. Sin ninguna duda, y sobre todo no solamente para cubrir esa parte tan pequeña que quizás sea, digamos, no de lo de la gran magnitud, sino sobre todo lo que yo te decía hace un rato, Dani, que va a poder resarcir o indemnizar a la persona que has dañado, Ok. no solamente curarla. Porque curarla es lo mínimo que debes hacer, pero si Correcto. tú le has originado un daño a alguien, tienes que resarcirle el daño, ¿correcto? En todo lo que la persona cree haberse afectado o considera haberse afectado, y Ok. que cualquiera, quien no se afecta cuando alguien lo lesiona. Ok. Ok. Entonces, tenemos que tener esa posibilidad de resarcir, y la póliza de vehículos es un excelente complemento, no solamente porque tienes una cobertura de accidentes personales adicional, sino que también tienes la cobertura de responsabilidad civil que te permite resarcir cualquier daño que tú hayas originado. Súper interesante, Guille. Bueno, ya vamos terminando y cerrando este podcast. ¿Algún consejo práctico que quisieras darle a cualquier ciudadano de a pie que evidentemente ve en su vehículo la inversión que ha hecho o el cariño que le pueda tener? Porque también a veces nos encariñamos con nuestros vehículos. Yo hasta ahora no cambio mi vehículo hace 12 años y todo el mundo me dice, ¿ya cuándo vas a renovar? Pero es que le tengo un cariño. ¿Qué tip nos podrías dar así? Simple, corto, como dices tú, práctico y sencillo, que podamos nosotros tener respecto a mi vehículo y un concepto llamado póliza vehicular. En sencillo, todo seguro es cuidar tu patrimonio, pero como yo te decía hace un rato, no es cuidar lo que tú sabes que tiene y el valor que tiene, sino, en el caso del seguro vehicular, el daño que le puedes hacer a otros y que te va a costar tu patrimonio. Llámese tus ahorros, llámese lo que tú tengas que, digamos, poder tener para solventar el reparar o indemnizar a una persona a la cual tú le has hecho daño. Ok, Y eso también es tu patrimonio, claro que sí, ¿cierto? por supuesto. Entonces, en conclusión, el seguro, el que fuera, y en particular el que estamos hablando, que es el seguro vehicular, es cuidar tu patrimonio. De acuerdo, Guille. Y un error clásico que tú veas que sucede y que quieras alertar acá, no vayan a hacer esto cuando tengan un accidente de tránsito, no vayan a hacer esto cuando le roban su carro o tengan un choque. Algo que tú consideres que tiene que ser así, el regalo de oro que des tú a este público aquí. ¿Qué no tienen que hacer? Así como hemos dicho, ¿qué sí se tiene que hacer? ¿Qué es lo que no debería hacer una persona cuando tiene un problema donde va a utilizar su póliza de seguros? A ver, lo primero que no podría hacer es dejar de informar a la compañía de seguros. Uno. Otra cosa que debe tener es, si tú compras un vehículo nuevo, hoy día no es entendible que el 75% de los vehículos que se venden no tengan un seguro. Ok, compra mi Es seguro. tu patrimonio, es un vehículo nuevo, tiene alto valor, la marca, lo que fuera, tiene un alto valor frente a cualquier vehículo de segunda. Ok, Entonces, hay que cuidar ese patrimonio. No se debería dejar de tener un seguro. correcto.
Yo tengo el accidente, llamo a mi compañía de seguros y miro que la lesión es relativamente fácil de hacer y le digo, toma 200 hasta 300 soles y lo dejamos ahí. La persona agarra, me recibe los 200 o 300 soles, se va tranquilo para arreglarlo, luego viene la aseguradora, ¿me devolverá ese dinero? De ninguna manera, porque primero has infringido algo que dice la póliza, ¿no? No puedes llegar a acuerdos con ninguna de las partes. Y en este caso en particular, según lo que tú me comentas, ni siquiera ha habido una denuncia policial, mucho menos una llamada a la compañía de seguros y obviamente has contravenido una condición de póliza que evidentemente la compañía de seguros te va a decir que lamentablemente no puede atenderte, Está clarísimo. ¿no? Entonces, nunca, nunca, nunca piensen que tomar decisiones porque son más rápidas y en pro de que el gasto sea menor, significa que la aseguradora te va a decir, muchas gracias, te devuelvo. Esto es importante, lo que Guille está diciendo. Llamar inmediatamente a la aseguradora, va a llegar un procurador, te va a asesorar, es tu amigo, está a tu costado y te va a guiar. Tranquilidad, que todo va a pasar. La vida es primero, también nos lo dijo Guille. Hay un lesionado, eso es lo primero que hay que entender, porque el bien material, finalmente, así como llegó, puede volver a llegar, amigos. Guille, y ya cerrando también hay una pregunta que te quiero hacer, pues que el público también le interesa. ¿Cuáles son tus pasiones, Guille? ¿Qué es lo que te mueve, te apasiona? Bueno, aparte de los seguros, que es lo principal, ¿no? Y que es lo que mueve mi vida y mi propósito actual en el lado profesional. ¿De acuerdo? Tengo otras pasiones también, digamos, no en la misma magnitud todas, pero sí me gustan algunas cosas. Soy un amante de la gastronomía. Me gusta conocer lugares, me gusta probar sabores, me gusta compartir una buena mesa entre amigos, ¿no? Es algo que creo que lo tengo desde muy pequeño, gracias a la familia. Entonces, es una pasión también la gastronomía. Tengo también mucho interés por los temas de finanzas personales, me gusta mucho escuchar sobre las finanzas personales, leer sobre finanzas personales, comentar sobre finanzas personales y lo importante que es siempre el cuidar lo que se ingresa frente a lo que se gasta y cómo ver, invertir y sobre todo hacia adelante, ¿no? Entonces, también me apasiona eso y otro de los temas que a mí me llaman mucho la atención también son los temas de, digamos, de emocionales, desde el punto de vista del liderazgo, de la neurociencia, ¿no? Neurociencia. Es correcto, ¿no? Y el comportamiento, ¿no? De las personas, ¿no? Y todo eso tiene que ver con el liderazgo, con el manejo de equipos, con las relaciones humanas, con el compartir con las personas, ¿no? Correcto. Y tener esa empatía, finalmente, en donde no solamente, ya no solo basta con entender a la otra parte, sino también ver cómo aporto en agregar algo en la vida de otros y hoy día está llamada como la empatía compasiva, ¿no? Ya no solamente es yo te escucho, yo te entiendo, sino que también es ¿y qué puedo hacer yo como para darte una manito, ¿no? Entonces, sí, esas son otras cosas que me ¿Qué apasionan puedo hacer también. por ti? ¿No? ¿Qué Claro, puedo hacer por sin ti? llegar a asumir ese rol, pero siempre hay algo que yo puedo hacer, De acuerdo, ¿cierto? Que todos podemos hacer, me de refiero, ¿no? acuerdo, de Entonces, acuerdo. son temas que también me interesan, no, no en el mismo orden, pero digamos, después de los seguros sí me apasionan varias cosas. Y en esa pasión por la comida, que de hecho siempre posteas algún lugar nuevo, algún plato nuevo o repetido, pero digamos con cierto tamiz Ujú. distinto, este, ceviche o pollo a la brasa. Bueno, el pollo a la brasa es el plato más vendido en el Perú, ¿no? Por lejos, ¿no? Así que vamos a darle esa categoría. Pollo a la brasa. Pollo a la brasa, Pollo a la brasa o carapulcra. pollo a la brasa, Pollo a la brasa o ají de gallina. pollo a la brasa. Pollo a la brasa o arroz con pollo. Con huancaína y sin Con huancaína. huancaína. Pollo a la brasa. No, ya, acá me puedo pasar toda la noche y queda el pollo a la brasa. Nada. Y eso que no me has preguntado por el chifa, ¿eh? Es chifa. Entonces te hago la pregunta. ¿Pollo a la brasa o chifa? Los tan somos chifa. Tan. Es tan seguro. Así es. Guille, quiero agradecerte mucho, mucho, mucho por este espacio que le has dedicado. Significa parte de tu día para hablarle a otras personas mediante este medio. Así que te quiero agradecer y además quiero agradecértelo de manera simbólica y objetiva. Tengo un regalo para ti. Muchas gracias. Esto es para todos los convocados en esta nueva temporada. Así que Guille, quiero hacerte presente. Tú eres el primero que recibe este presente de acá, de este humilde canal llamado el Podcast de Seguros. Así que espero que en tu nueva oficina, que
en tu nueva oficina que tienes ahora como director de un broker importante en este país, lo pongas ahí para que te acuerdes de este episodio. Muchas gracias, Dani. Muéstralo ahí a la cámara para que lo vean los amigos. El podcast de seguro, Guille, para ti. Es un lindo regalo, presente el que me haces. No dudes que lo voy a tener en un lugar especial para que siempre recordar el haber estado acá. Pero déjame decirte también que quizás el mayor regalo que tú me has hecho es convocarme y creer que yo tengo una opinión que se pueda transmitir a las personas que están interesadas en un seguro. Claro, Guille. Muchas gracias. Ponlo nomás ahí, Guille, sin ningún problema. Gracias. Nada, mira, quisiera que tú cierres este espacio. Tienes la cámara para ti. ¿Qué quieres decir a la gente? A mí me da mucho gusto que yo te conozco tantos años, como decías tú, en esta empresa llamada Sulamérica, que me da muchas añoranzas, porque literalmente era una familia los que trabajamos en esos 11 pisos, bueno, 10 pisos y el piso 11 eran para las reuniones, las fiestas, los amigos que nos ven de Sudamérica hoy, ¿cómo no recordar esas fiestas en el piso número 11, donde cada fin de mes celebrábamos buenos resultados? Y eso creo que hermanó mucho, tanto que a pesar que estamos dispersos, muchos de ellos en el mercado asegurador, en compañías, en broker, hay reencuentros muy bonitos. Esa parte humana que también la industria de los seguros nos deja es muy importante. Así que nada, te cedo estos últimos minutos, Guille, para que puedas expresarle a todos nuestros oyentes tu sentir y que finalmente si tienes redes sociales, te sigan con redes sociales como un referente, te puedan buscar de repente en alguna de ellas que utilizas. Así que nada, Guille, el micro y la cámara es tuya. Bueno, Dani, muchísimas gracias por tu invitación. Como ya te dije, me he sentido muy honrado de estar aquí, muy feliz de compartir contigo. Y al público en general, simplemente decirle que es muy importante poder siempre tener y contar con un seguro, rodearse siempre de personas que puedan asesorarlos de la mejor manera para que quizás los que no tienen tanto entendimiento de los seguros puedan buscar a una persona que le quiera aportar ese asesoramiento y ese conocimiento, ¿no? Y finalmente, como yo le dije a Dani hace un rato y a todos ustedes también mediante la entrevista, hay que compartir, compartir y seguir compartiendo, ¿no? Los que conocemos algo de algo, porque no sabemos mucho, siempre sabemos algo de algo, pero la suma de conocimientos va a ayudar a que todos cada día podamos conocer un poco más y así seguir compartiendo conocimiento y este quizás sea un buen lugar para poder seguir aportando a este sector de seguros que tanto me apasiona, como algunas otras pasiones que tengo, pero quizás la pasión por los seguros sea la más grande de todas. Gracias, Guille. Y cierro con una frase que pusiste en uno de tus posteos en redes sociales. Guillermo tan seguro, Es tan seguro, tan seguros, es tan seguro. están seguros. Están seguros, amigos, con Guillermo. Gracias, Guille. Gracias a ti, Dani. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta la próxima. El podcast